La romantización de vivir en Turquía, lo bueno y lo que no te cuenta. Hoy les voy a dar consejos reales para mujeres que quieren vivir en Turquía. Si estás aquí, probablemente alguna vez soñaste con vivir en Turquía. Hoy ya estás aquí y hay cosas que no se sienten como lo ves en Instagram. Hoy quiero hablarte desde un lugar honesto, sin rodeos y sin juicios. Es verdad que Turquía tiene muchas cosas que ofrecer, como sus paisajes, la historia, el café, los mares, los detalles que al principio te hacen sentir especial. Cuando vienes de visita, todo parece mágico y es fácil enamorarse de este país y de la idea de una vida diferente. Pero vivir aquí no es lo mismo que venir de vacaciones, y esto es lo que muchas veces no se cuenta. Y empecemos con lo que más se romantiza. El país es barato cuando ganas euros y dólares. En esos videos que les comenté en la época del 2019, 2020 hasta 2021. La verdad es que los alquileres eran muy accesibles. Teníamos departamentos en $150, $200 y amueblados, que era una ganga literal. También podíamos hacer compras en el pasar, como por decir, con $20, $10 y llenar la refrigeradora de verduras, frutas. El sistema de salud también era bastante accesible, a pesar de que yo era residente turca, todavía no tenía ciudadanía, solamente era residente. Tenía acceso libre y gratuito, y ahora pues lastimosamente ha cambiado todo. Ahora hay muchos impuestos donde los mismos residentes en este país tienen que pagar a veces muchísimo más caro irse al hospital privado que antes. Para mí, en mi caso, que yo era casada con un turco, tenía costos muy bajitos, como exámenes de sangre en $1 o $2, que era casi gratis, se podía decir, siendo residente, no ciudadana en esa época, ¿no? Pero pues ahora, aunque yo sea ciudadana turca y tenga seguro social de mi esposo, igual tengo que pagar un costo extra aunque me vaya a los hospitales o clínicas privadas, que antes no era así, ¿no? Estoy hablando del sistema de salud como era en esa época en Turquía, cuando yo recién llegué, y ahora que ya pues ha pasado alrededor de más de 7 años. Y sí ha cambiado mucho, lo que es comida, electricidad, calefacción, absolutamente todo ha cambiado. Ya Turquía no es la Turquía que conocemos, o la Turquía que se pinta en Instagram. Ya no es la Turquía de antes, ha cambiado demasiado. Otro de los puntos también que se romantiza mucho son los paisajes, mezquitas, el mar y la típica postal de Estambul. Todos queremos, cuando llegamos a Turquía, la foto con las mezquitas y ahí el Bósforos, el casco, todas esas fotos que se romantizan en Instagram. Y sí, la verdad tiene paisajes maravillosos, tanto como Capadocia, el norte, el sur, el centro, el este, el oeste, todos lados. La verdad, Turquía ofrece un turismo tanto en historia, gastronomía, en todos los sentidos muy bueno, pero de alguna manera hay también su parte oscura. Hay que tener mucho cuidado con los taxistas, con los vendedores. Eso también es algo que se romantiza mucho, tanto en el turismo como en la idea de vivir en Turquía. Otro punto a destacar es que la idea de la vida tradicional y la familia unida. Es verdad que a cada persona que viene a este país con la ilusión y enamorada de un turco, se puede decir, es que uno cree que ahora sí vas a ser felices por siempre y que la familia es muy unida, y en muchos casos sí se da. Gracias a Dios a mí me ha tocado unos maravillosos suegros, pero no todas las historias son iguales. Hay un sistema de jerarquías que se rinden por edad, y ya saben que el respeto a los mayores y a los padres es muy, muy importante. A veces hombres turcos que, aunque estén casados, hacen lo que la mamá y el papá les dicen. Quiero contar casos de la vida real en otros próximos videos, así que ahora voy a nada más a darle puntos muy directos y claros sobre la romantización de la vida en Turquía. Otro punto a destacar es las redes sociales mostrando solo cafés, viajes y atardeceres maravillosos. Claro, todo el mundo dice, wow, qué hermoso, qué mágico Turquía, y es verdad, tiene su magia, no les voy a negar. A pesar de que yo vivo a muchos años aquí, todavía me sigue enamorando los paisajes de este maravilloso país, pero lastimosamente, como vuelvo y repito, la parte turística es una cosa y vivir en Turquía es otra cosa. Ahora sí te voy a comentar lo que no te cuentan. Una de las cosas más importantes como extranjeras o hombres también que vienen a vivir
acá, ya sea a este país para estudiar, trabajar, por casarse, la barrera más importante se puede decir que es el idioma y la dependencia que te genera. La verdad es que aquí en Turquía, para la vida diaria, no para la parte turística, para la vida diaria es muy esencial saber turco. Y cuando uno no sabe turco y viene a este país, uno depende de su pareja o depende 100% de algún familiar de la pareja, porque necesitas el idioma para ir a comprar, para regatear, para ir al banco, para hacer trámites, para absolutamente todo. Y cuando uno no puede desenvolverse en este idioma, que es para mí la verdad todavía es muy difícil, la verdad es que uno se pone a llorar, uno se frustra, uno siente que vives oprimido porque no puedes tener esa libertad como antes en tu país, que podías decir lo que pensabas que podías hacer. Pero desde que vienes a Turquía y pones el pie en el aeropuerto o saliendo del aeropuerto y quieres agarrar un bus para que te lleve a tu hotel, desde ahí te das cuenta de la importancia del idioma, y es como una pared transparente que te choca y te choca fuerte. Si uno no le pone ganas al idioma, todo se le viene encima, es bien complicado. El traductor no me servía de mucho, yo decía una cosa en el traductor y me la cambiaba a otra cosa, y a veces intentaba decir en inglés y la gente, pues en las zonas que no son turísticas, en las zonas residenciales, pues la gente no te habla ni pi ni pao, y si tienes suerte habrá alguno que otro joven que te hable en inglés, pero de ahí la mayoría, sobre todo las personas grandes de edad, no te hablan nada y todo es en turco y a ver cómo le entiendes. Entonces es una barrera de las que les puedo decir punto número 1. La verdad sí se ha hecho bastante complicado por el mismo tema del idioma, y tienes que mandar pues a traducir todo, a apostillar y todo, y aquí que el banco, que si no entiendes Turkchan Liornoson, si no lo entiendes te jodiste porque no puedes abrir cuenta bancaria. Yo todavía lloro con el idioma porque hay a veces trámites súper importantes donde me piden que solo tú lo hagas. No, tienes que hablar perfectamente el turco, o si no traer un abogado juramentado que hable el idioma y hable por ti, ¿no? Entonces acá no, era como que usted entiende turco, me puede responder esto, ok, y yo le digo, espere, lo pronuncié mal, lo vuelvo a intentar, y es como que te dan un poco de flexibilidad. En mi caso, ¿no? Igual cada persona le puede ir diferente. En mi experiencia, muchas veces la gente en Estambul me ha hecho sentir muy distante. No he sentido ese hospedaje que te puede dar en otras ciudades, como las ciudades más pequeñas. He sentido empujones en el tren, en el metro, como que a la gente no le importa, y a veces lo he visto hasta entre turcos, y peor cuando ven que eres extranjera y estás perdida. En mi experiencia, ¿no? Igual a cada persona le puede ir diferente. Otro también es que puede tener expectativas diferentes sobre la mujer en el rol de la pareja y la familia política. Es un punto que se repite miles de veces. Quisiera explayarme más en ese tema porque es algo que es tan importante en la sociedad turca, en muchas personas de esta sociedad, que el rol de la pareja, la verdad, juega en segundo, tercero, cuarto nivel. Y no solamente se da esto con parejas de dos culturas, sino que dentro de la sociedad turca yo conozco parejas turcas que se han divorciado porque la familia política interviene mucho. Es un punto muy importante en este país, lo que yo veo que se repite mucho. Como vuelvo y repito, no todas las familias en Turquía son así, pero es lo que yo más veo. Entre turcos, como turcos casados con extranjeras o viceversa, siempre la relación está en problemas por la situación familiar. Aquí lo que papá y mamá diga, se hace. No en todos los casos, pero es muy importante. Y si no es lo que dice papá y mamá, muchas veces los hijos están muy pegados al amor familiar o la unión familiar, que no quieren estar lejos de sus padres, ya sea por amor, por respeto o por cuidado, pero siempre tiene que haber ese vínculo, ¿no? Otro punto es que sientes mucho la soledad, y no tener una red de apoyo te puede hacer sentir ermitaño o te puede hacer sentir aislado, porque en nuestros países generalmente tenemos amigas, amigos, vecinos, hablamos con muchas personas, no todas las personas, ¿no? Pero la sociedad latina es un poco cálida en tener una red de apoyo, ¿no? Entre varios tipos de amistades. Pero aquí, por el mismo tema del idioma, es un poco complicado. Y también la comunidad latina en Turquía no es muy grande ni tampoco es bien unida, y eso también hay que recalcar, que la verdad es que
Mucha gente viene y cada quien por su lado, con su marido, con su familia, con lo que tenga que hacer. No todos los casos, pero es algo bastante común. Y otro de los puntos a destacar, hay mucha inestabilidad económica e inflación. Y es algo que está afectando bastante. Bien difícil porque cada rato los precios de la comida está cambiando. Hubo un año donde la inflación fue tan fuerte que yo también perdí unos ahorros. O sea, la inflación se subió tanto que el dinero que yo tenía acumulado se derritió como mantequilla. Desapareció ese dinero, no sirvió para nada. Hay noticias donde se destaca mucho la migración de los jóvenes, tanto universitarios. Siguiente punto es que la dificultad para trabajar legalmente como extranjero. Me han preguntado muchas veces, Dalis, ¿cómo puedo ir a Turquía? ¿Es bueno para trabajar? ¿Cómo la hacen los extranjeros? Yo conozco muchos casos. Cuando tú vienes a Turquía, no sé cómo sea otros países, pero aquí, por más que tú estés casada con un turco, no puedes trabajar en Turquía legalmente porque necesitas tramitar otro tipo de documento que sea un permiso de trabajo. Aquí, pues, no te la dan fácilmente. Al menos que tú tengas unos conocimientos especiales en cierta categoría o en cierto nicho de trabajo que seas tan necesaria para que las empresas te quieran contratar. No pueden encontrar un trabajo con condiciones iguales o justas porque la verdad es que hay un porcentaje muy grande de ciudadanos turcos que viven con un salario básico. Este salario con la inflación obviamente se derrite y al fin de año terminan cobrando menos de lo que empezó a inicio de año. También pasa que aquí es muy normal, pero muy normal que la gente trabaje entre 10 a 12 horas diarias y hasta los sábados mediodía más o menos por un salario básico. Y mucha gente vive de esa manera. Tengo una residencia familiar y ya puedo ir a buscar trabajo. No puedo. Nadie me va a dar trabajo porque me van a pedir mi residencia laboral, que es aparte, ¿no? Habrá otros países donde tú ya te casaste y ya tengo los papeles y puedo buscar trabajo donde sea, donde quiera. No, aquí no, chicas, aquí es bien complicada esa situación. Yo lo he intentado y la verdad mucha gente te dice, ¿cuánto es el nivel de turco? Te vamos a pagar digamos, el salario básico de $600 y tienes que trabajar hasta los sábados mediodía y a veces no te pagan horas extras, a veces no te dejan ni sentarte, entonces es como que complicado. A veces te rotan en horarios de la madrugada y no te pagan horas extras, entonces es algo muy común, chicas, y la verdad es que mucha gente por eso también es que prefiere migrar a otros países. Pueden ganar más, pueden ahorrar más o simplemente porque saben que las horas extras también, haciendo horas extras en la madrugada, pueden generar más ingresos. Muchas cosas que aquí en Turquía lastimosamente pues no se dan de esa manera. No en todos los casos, pero es lo más común, lo que yo más veo. Otra cosa que no te cuentan o que casi no se comenta es el peso social. Muchas personas vienen con muchas ilusiones y también yo fui una muchachita que vino a los 20 años, 21 años con mucha ilusión a descubrir estos caminos de la vida. No son como yo pensaba, ¿verdad? Cuando emigramos muchas personas nos vamos con mucha ilusión a trabajar, a intentar, a echar para adelante, con mucho positivismo. Pero a veces las cosas no se dan como uno las espera, hasta después de un tiempo, ¿no? Ir viendo, después de sufrir, agachar, llorar y todo eso, ahí recién uno sabe lo que le puede convenir y lo que no. Y pues a veces uno las aguanta y las aguanta por el pensar que regresar a tu país va a ser una derrota. Se fue del país y regresó y ¿qué hizo? No hizo nada, ¿no? Muchas veces no solamente yo he tenido ese sentimiento, también muchas amigas que yo conozco me han dicho, Dalis, es que yo prefiero aguantarla aquí porque no quiero regresar a mi país, ¿qué me van a decir? Que no hice nada, te fuiste y regresaste fracasada y que pasó el turco y esas cosas. No es un fracaso, chicas. Nunca va a ser un fracaso. Yo siempre digo, jamás voy a sentirme fracasada. Nunca va a ser un fracaso emigrar. ¿Saben por qué? Porque el irte de tus límites, de tus fronteras e intentarlo es un ejemplo de lucha, de resiliencia. Y también es yo creo que se puede decir también es un crecimiento personal gigante. Entonces, el haber intentado en otro país te hace conocer hasta dónde puedes llegar como persona. Y eso para mí es un acto de valentía. Así que no importa si veniste y no funciona y te toca regresar a tu país, no importa. Y lo intentas aquí, lo intentas allá y ves lo que te funciona.
Y mientras tanto, ¿qué te dejó? Te dejó experiencias, te dejó conocerte a ti mismo, y eso también es amor propio. Así que no importa lo que digan los demás, lo que importa es intentar, lo que importa es cómo te sientes tú, qué te dejó esta experiencia de intentar vivir en otro país. Yo creo que eso es lo más valioso, la experiencia. Uno de los puntos también importantes es en las relaciones mixtas, la idealización versus la realidad diaria. Tanto los celos, el control normalizado para algunos, las diferencias en la crianza, religión y costumbres, promesas que cambian después de mudarte, como por ejemplo, mi amor, es que en Turquía nos va a ir súper bien, vente para acá, acá tenemos seguridad, acá nadie te roba, que sí es verdad, es un poco más seguro, pero no sabemos si va a cambiar la situación en Turquía, porque según los datos que están aquí, en una noticia, se han liberado como 50,000 en las cárceles de Turquía. Aquí les voy a dejar la noticia, no me puedo explayar con muchos detalles por temas de... solamente se los dejo como tema de informativo. Otro punto a destacar es que hay mucha dependencia emocional o migratoria. Vivir aquí no es lo mismo que vacacionar. Eso es un punto muy importante que quiero resaltar, porque a veces me dicen, es que yo fui a Antalya y la pasamos genial y todo era baratísimo y la seguridad y los chicos guapos. Sí, eso porque uno cuando viene de vacaciones, wow, es lo mejor, ¿no? Las playas, esto, Capadocia, el globo, muy lindo todo, ¿no? Hay también gente que ha tenido una experiencia terrible, que le estafaron en el hotel, que el taxi está aquí, que el otro y el otro. Todo puede pasar, pero la realidad de vivir es otra cosa. Es muy diferente a cuando solamente vienes por 1 o 2 semanas de vacaciones, hasta un mes. Pero ya vivir, quedarte aquí, hacer trámites, trabajar, ya es muy distinto. Amar un país no significa ignorar sus límites. Informarte también es parte del amor propio. Y para cerrar este video que se los estoy compartiendo con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto a la sociedad turca, no quiero que se generalice, simplemente son datos informativos para las personas que quieren migrar a este país. Con toda la ilusión, igual les puede ir muy bien, porque a mí me ha ido bastante bien en este país a pesar de la situación, la inflación y eso. Si uno la busca, sí la encuentra. Hay muchas maneras en cualquier país del mundo, simplemente hay que buscar las maneras, y si ya es momento de regresarte a tu país, irte porque ya no dan las cosas, o intentarlo en otro país, se puede hacer, ¿no? No te cuento esto para asustarte, sino para que decidas con los ojos abiertos desde la información. La romantización de vivir en Turquía se vende mucho en Instagram y en diferentes plataformas, pero en realidad que se vive es muy diferente. El amor no debería dejarte sola en otro país. Si estás pensando en venir o ya vives aquí en Turquía y te sentiste identificada, no estás sola. Por favor, cuéntame en los comentarios qué parte de esta realidad te sorprendió más. Gracias por estar aquí y por elegirte a ti.